Una vez vistas dos de las funciones principales para las cuales usamos diodos, que es la de rectificación y regulación, ya hemos visto que los circuitos rectificadores y los circuitos reguladores forman parte de los conversores de alterna continua, que son bastante importantes y bastante cotidianos en nuestra vida diaria. Pues ahora vamos a ver otro tipo de circuitos en los cuales se usan diodos, que son también muy comunes, que son los circuitos recortadores. Son circuitos en los que, como su propio nombre indica, se recorta una porción de la onda de la señal de entrada. En este tipo de circuitos vamos a suponer que la señal de entrada, igual que en los circuitos rectificadores, nosotros tenemos una señal de entrada sinusoidal, una señal de entrada alterna. Por lo tanto, vemos que la entrada de nuestro circuito la tenemos aquí, pues una señal sinusoidal, en este caso, como vemos, de 15 voltios de amplitud. Bien, aquí a la derecha tenemos representada a lo largo del tiempo dicha señal. En la línea punteada vemos que sería la entrada con una amplitud de señal sinusoidal de 15 voltios, 15 menos 15. Pues bien, lo que hace este circuito recortador con estas dos ramas que tenemos aquí, sería todo esto el circuito recortador, incluyendo la resistencia de polarización. Lo que hace es que aquí a la salida, entre este terminal y este terminal, esa tensión V sub O de salida, para una señal de entrada sinusoidal de 15 voltios, la salida sea pues esa misma señal sinusoidal, pero fijaros, cuando llega a 6 voltios, corta, no deja pasar a la salida, este recortador, más de 6 voltios. Hasta este punto la salida sigue a la entrada. Y una vez que baja de 6 voltios la entrada, sí, la salida sigue a la señal de entrada, esa señal sinusoidal, pero fijaros, por abajo recorta la señal en menos 9 voltios y no deja pasar tensiones a la salida menores de menos 9. Una vez que la entrada vuelve a subir de menos 9, ya vuelve a seguir la salida a la entrada y al llegar a 6 otra vez recorta. Por eso se llama un circuito recortador, porque permite poner unos puntos de corte, unos límites de corte, por encima o por debajo de los cuales no deja pasar la señal de entrada hacia la salida. Bien, pues este circuito recorta cualquier parte de la onda de entrada por encima de 6 voltios o por debajo de menos 9 voltios. Todo ello suponiendo que estos diodos son ideales. En un principio, para analizar estos circuitos recortadores, vamos a suponer ahora mismo que son ideales, ¿vale? Que cuando conducen son cortocircuitos y cuando no conducen son circuitos abiertos. Luego ya veremos qué pasa cuando asumimos diodos reales. Bien, ¿qué sucede en este circuito? Vamos a analizarlo. Fijaros, si la tensión de entrada está comprendida entre menos 9 y más 6 voltios, ambos diodos, ambas ramas, estas dos ramas que aparecen aquí, están al corte, no conducen, no pasa ninguna corriente por esas dos ramas, por esta ni por esta. Con lo cual, para tensiones menores de 6 voltios y mayores de menos 9, si estas dos ramas no conducen, ahora veremos que no conducen, ¿qué valor hay a la salida? Pues esto es un circuito abierto. Por aquí no circula corriente, puesto que a la salida la tenemos en abierto y esas dos ramas no conducen, por lo tanto no cae tensión en esta resistencia y toda esta tensión de entrada pasa a la salida. Por eso, para tensiones de entrada entre 6 y menos 9 voltios, a la salida tenemos exactamente el mismo valor que a la entrada. ¿Veis? Justamente el mismo valor. Pero ¿qué pasa cuando a la entrada hay más de 6 voltios o menos de menos 9? Pues justamente eso es lo que tenemos que ver ahora. Vamos a ver primero qué pasa con esta rama de aquí. ¿Qué pasa con esta rama de aquí? ¿Qué es necesario para que este diodo conduzca? Bueno, para que ese diodo conduzca, suponiendo diodos ideales, es necesario que aquí haya más tensión que aquí. Bien, ¿y eso cuándo ocurrirá? Vemos que tenemos aquí un generador de 6 voltios que está imponiendo una tensión aquí 6 voltios mayor que aquí. Por lo tanto, si a la entrada hay, imaginemos, por ejemplo, 5 voltios, cuando esta señal sinusoidal va subiendo y su valor aquí son 5 voltios, si entre este punto y este 5 voltios, vamos a suponer que ahora mismo no está circulando corriente, por lo tanto en la resistencia no cae nada, entre este punto y este caerían esos 5 voltios. Si entre este punto y este hay 5 voltios, pero entre este y este hay 6 voltios impuestos por el generador, ¿eso qué quiere decir? Pues que
entre este punto y este del diodo hay menos 1 voltio. Con lo cual no conduce, está el corte. No conduciría corriente esta rama, por lo tanto, esa rama no conduciría para nada. No habría circulación de corriente por aquí. Y a la salida habría esos 5 voltios que tenemos a la entrada. Ahora vamos a suponer que a la entrada, entre este punto y este punto, estamos en el instante de tiempo en que hay 6 voltios. ¿Qué ocurre en ese momento? Que aquí hay 6 voltios más que aquí. Y este generador de tensión, como impone aquí 6 voltios más que aquí, quiere decir que aquí entre este punto y este punto hay 0 voltios. Bueno, pues a partir de ese instante de tiempo, el diodo podría empezar a conducir. ¿Qué pasa cuando a la entrada en vez de haber 6 voltios hay 7? Bueno, pues que entre este punto del generador y este hay 6 y el otro voltio caería aquí. Por lo tanto, aquí habría un voltio más que aquí. ¿Caería aquí el otro voltio? Bueno, en realidad no. En realidad sabemos que el diodo cuando conduce es como un cortocircuito. Por lo tanto, ese diodo ya sí empezaría a conducir, no caería tensión entre sus terminales. ¿Y dónde caería ese otro voltio si entre este punto y este punto caen 6 y a la entrada hay 7? En esta resistencia. Porque ahora sí está circulando corriente porque el diodo empieza a conducir. Y aquí caería el otro voltio. Entonces, cuando a la entrada hay más de 6 voltios, el diodo se comporta como un cortocircuito. Entre este punto y este punto caen 6, lo vemos aquí, y el resto está cayendo en la resistencia. Por ejemplo, cuando a la entrada hay 10 voltios, aquí están cayendo 6, el diodo está en cortocircuito, no cae nada, pero deja pasar corriente, con lo cual esa corriente hace que aquí caigan los otros 4 voltios. ¿Y cuál es esta corriente que pasa por aquí? Si nos pidiesen, calcúlame la corriente que pasa por el diodo. La podríamos calcular. Si está cayendo 4 voltios en la resistencia y vale 2K, la corriente es 4 partido 2K, es decir, 2 miliamperios. Esos tienen que estar circulando 2 miliamperios por la resistencia para que en ella caigan 4 voltios y esos 2 miliamperios por fuerza van a circular por aquí por el diodo. Vale, pues entonces por encima de los 6 voltios esta rama está conduciendo. ¿Y quién impone ese voltaje? Pues justo ese generador que hemos puesto de 6 voltios. Si en vez de poner uno de 6 voltios hubiésemos puesto uno de 10 voltios, pues esta rama no empezaría a conducir, el diodo no se pondría en directa hasta que a la entrada no hubiese 10 voltios. Y este corte estaría en 10 voltios y la salida sería así. ¿Vale? Entonces, quien impone cuando conduce el diodo es ese generador que hemos puesto ahí, el valor de ese generador. ¿Y qué pasa con la otra rama? Con esta de aquí. Bueno, la otra rama, la que impone el corte en tensiones negativas. ¿Qué ocurre en esa rama? Pues que tenemos aquí un generador de 9 voltios puesto de tal forma que aquí hay 9 voltios menos que aquí. Por lo tanto, para que este diodo, el diodo B, conduzca, es necesario que aquí haya más tensión que aquí. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando en este punto, entre este punto y este, haya aquí como mínimo 9 voltios más que aquí. Es decir, que a la entrada haya menos de menos 9 voltios. Cuando a la entrada hay, por ejemplo, menos 10 voltios, quiere decir que aquí hay 10 voltios más que aquí, y como aquí hay 9 más que aquí habrá 1 más que aquí. Caería 1 en el diodo, pero como el diodo se comporta como un cortocircuito, no cae ningún voltio. ¿Y el otro voltio dónde cae? Como antes, en la resistencia de polarización. Por lo tanto, para que el diodo esta rama conduzca, es necesario que a la entrada haya como mínimo menos 9 voltios, por debajo de menos 9 voltios. Y en ese instante, el diodo conduce y a la salida cae una tensión fija de menos 9 voltios. Igual que antes, caían 6 voltios impuestos por este otro generador. Por lo tanto, el generador es el que impone la tensión de corte
para estos circuitos recortadores. Entonces, si queremos, imaginaros que no estuviese esta rama, si no estuviese esta rama, por abajo no habría ningún tipo de corte, dejaría pasar toda la tensión sin hacer recorte en las tensiones negativas. Entonces, esta rama hace el corte en las tensiones negativas y esta otra hace el corte por las tensiones positivas, según el valor del generador. Imaginad ahora que lo que queremos, por ejemplo, fuese un circuito que recorte la señal sinusoidal a los 8 voltios, que no deja pasar tensiones a la salida de más de 8 voltios. Bueno, pues si lo que queremos es esto, así, y a los 8 voltios que corte, y que en tensiones negativas las deje pasar enteras, todas las tensiones negativas, que la salida fuese esta con la entrada que tenemos. ¿Qué necesitaríamos? Pues como vamos a dejar pasar todas las tensiones negativas, esta rama no la pondríamos, y para que recorte a los 8 voltios, lo que tendríamos que hacer es poner aquí un generador de 8 voltios. Ya está, este sería el circuito recortador para tener esta salida. Un circuito recortador de 8 voltios. Así de sencillo. Pues bien, hemos visto que un factor importante en este circuito es la resistencia de polarización R, porque en ella va a caer la tensión de entrada que no caiga en la rama que conduzca en cada momento. Bueno, necesitamos elegir una resistencia de polarización R que sea lo bastante grande para que la corriente que pase por el diodo que conduzca en cada momento se encuentre dentro de unos límites razonables. Ya sabemos que los diodos, el fabricante nos da una corriente máxima que puede pasar por ellos, pero también esa resistencia tiene que ser lo bastante pequeña para que la corriente del diodo en inversa, cuando no conduzca, no dé lugar a caída de tensión en esta resistencia, y de esa forma toda la tensión de entrada pase a la salida cuando no debe recortar ese circuito, ¿vale? Recordemos que estas ramas lo que hacen es recortar. Bueno, normalmente para un circuito dado podemos encontrar un amplio margen de valores de estas resistencias que den un resultado satisfactorio. No tenemos un valor concreto, como por ejemplo los reguladores que eran más restrictivas. Aquí, bueno, pues hay bastantes valores de resistencias que nos valen para lo que queremos. Bueno, en ese ejemplo anterior hemos supuesto diodos ideales, en los cuales no caía ninguna tensión cuando conducían, lo suponíamos cortocircuito, pero vimos que en los diodos reales cae su tensión umbral cuando el diodo conduce. Por ejemplo, en estos diodos, en vez de suponer diodos de silicio de 0,7 voltios, vamos a suponer, por ejemplo, diodos con tensión umbral de 0,6 voltios. 0,6. Bueno, pues en ese caso, para obtener el mismo resultado que antes, ya suponiendo diodos reales, el circuito recortador en realidad debería ser este que vemos aquí. Lo único que hay que hacer es reducir la tensión de las fuentes para compensar esa caída de tensión en el diodo. Vimos que antes esta fuente habíamos puesto una fuente de 6 voltios. Bueno, en realidad, cuando esta rama conduzca, en el diodo, entre este punto y este punto, cae en 0,6. Si queremos recortar en 6 voltios, que a la salida haya 6 voltios cuando la entrada es superior a 6 voltios, entre este punto y este punto tiene que haber 6 voltios cuando esa rama conduzca. Si en el diodo cae en 0,6, lo que tenemos que hacer es poner un generador de tensión de 5,4 voltios. 5,4 más 0,6, 6 voltios. Y en la otra rama igual. Aquí teníamos antes un generador de 9 voltios. Si suponemos que en el diodo cuando conduce caen 0,6 aquí más que aquí, pues si lo que queremos es que la salida se mantenga constante a menos 9 voltios cuando esa rama conduzca, lo que tenemos que hacer es poner un generador de tensión de 8,4 en vez de 9, y 8,4 más 0,6 ya tenemos los 9 voltios más negativos en este punto que en este punto, ¿vale? Entonces, en realidad, la única diferencia es suponer diodos reales respecto a lo que hemos visto antes de ideales, es simplemente, bueno, pues que el generador hay que restarle la tensión que cae en el diodo cuando conduce, su tensión umbral. También podemos representar lo que se llama función de transferencia, es la que tenemos aquí. ¿Qué es una función de transferencia en un circuito? Pues representa en una gráfica la tensión de salida del circuito Vout, es decir, la tensión de salida del circuito, en función de la tensión de entrada. Vemos que aquí tenemos la tensión de entrada, es decir, la tensión de entrada. Y esta sería la función de transferencia de este circuito recortador. Como vemos, cuando a la entrada hay 1 voltio,
a la salida de 1 voltio, cuando a la entrada de 2 voltios a la salida de 2 voltios, cuando a la entrada de 3 voltios a la salida de 3 voltios, igual que esta representación en el tiempo. Esta es la representación de la función en el tiempo y esta es la representación de la función de transferencia. Bueno, pues vemos que cuando a la entrada hay 6 voltios, a la salida hay 6 voltios, y que a partir de ahí, cuando a la entrada hay 7 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 10 voltios, la salida se mantiene constante a 6 voltios. Pues esa es la función de transferencia. Y por abajo igual, cuando a la entrada hay menos 1 voltio, menos 2, menos 3, a la salida hay menos 1 voltio, menos 2, menos 3, pero cuando a la entrada llegamos a menos 9 voltios, la salida se mantiene fija a menos 9 voltios para tensiones de entrada ya de menos 10, menos 11, menos 12, ¿vale? Igual que vimos en la función aquí en el tiempo. Entonces la función de transferencia es muy importante para representar la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Bien, pues esto que hemos visto conceptualmente es correcto, pero realmente en la práctica se suele evitar el uso de esas fuentes de tensión usadas en cada rama, esa fuente de tensión que hemos dicho de 5,4 voltios, de 8,4, y en lugar de eso se emplean diodos Zener. Fijaros, en lugar de emplear aquí una fuente de tensión constante de 5,4 voltios, lo que hacemos es poner un diodo Zener con tensión de ruptura 5,4 voltios. En lugar de emplear aquí una de 8,4 voltios, ponemos un diodo Zener con tensión de ruptura de 8,4 voltios. Vemos que en este circuito, si la tensión de entrada está, igual que antes, entre menos 9 voltios y 6 voltios, ninguno de los diodos conduce, ninguna de las ramas conduce. Y cuando a la entrada sobrepasamos los 6 voltios, igual que antes, ¿qué ocurre en ese caso? Pues fijaros, cuando aquí hay 6 voltios más que aquí, esa tensión es suficiente para polarizar en directa este diodo, porque sabemos que, como hemos dicho antes, necesitamos 0,6 voltios para polarizarlo en directa, y hay suficiente tensión para polarizar en la región de ruptura este diodo, porque necesitamos 5,4. Entonces, cuando tenemos 5,4 más 0,6, cuando entre este punto y este punto hay como mínimo 6 voltios, ambos diodos conducen, esa rama conduce y por lo tanto se mantiene fijo entre este punto y este punto esos 6 voltios y hace que a la salida haya esos 6 voltios que mantiene esta rama y no pase el voltaje de entrada. A la entrada ya sabemos que una sinusoide entre más 15 y menos 15, pues a la salida se recorta por encima de los 6 voltios, igual que ocurría antes. Y ojo, para que conduzca una rama debe conducir los dos diodos, ¿vale? Aunque en la entrada haya, imaginemos, 2 voltios, decimos, bueno, pues si este diodo, su tensión umbral es 0,6, si aquí hay 2 voltios, hay suficiente para ponerlo en conducción. Entonces por aquí conduciría la corriente. Bueno, estamos de acuerdo, pero es que este diodo no hay suficiente tensión para ponerlo en la región de ruptura, estaría al corte y no deja pasar corriente. Por lo tanto, aunque este dejase pasar, como este no deja pasar, por aquí no circula corriente. En realidad es como si no circulase ninguna corriente por la rama. Necesitamos tener los dos diodos en la región de conducción, o el Zener en la región de ruptura, para que conduzca corriente en la rama. Si no hay suficiente tensión para ponerlos a los dos, con que haya para ponerlo en uno no es suficiente, necesitamos para los dos. Y en la otra rama, pues exactamente igual que hemos visto antes. Necesitamos para poner a este en su región de conducción aquí 0,6 voltios más que aquí, y para poner al diodo Zener en su región de ruptura necesitamos aquí 8,4 voltios más que aquí. Por lo tanto necesitamos que entre este punto y este punto haya como mínimo 8,4 más 0,6, 9 voltios. Una vez que aquí hay 9 voltios más que aquí, es decir, que aquí hay menos 9 voltios, se mantiene esta rama conduciendo, circula corriente en este sentido y entre estos terminales se mantienen esos menos 9 voltios. ¿Vale? Exactamente igual que antes, lo que pasa es que en vez de poner fuente de tensión, ponemos diodos Zener. Pues bien, además, una vez que usamos diodos Zener en lugar de las fuentes, ya no serían necesarios los diodos rectificadores. Fijaros, vamos a ver que ahora no son necesarios diodos rectificadores, con lo que podemos simplificar este circuito y en lugar de este, que es el que acabamos de ver antes, únicamente nos bastaría con este otro,
En lugar de tener dos ramas, nos bastaría con esta rama. Ahora vamos a ver que eso es así. En este circuito simplificado, a menos que uno de los diodos esté en ruptura, ninguno de los dos conduce corriente, por lo que la salida VO es igual a VIN. Para VIN mayor de 6 voltios, fijaros qué ocurre, el diodo E está polarizado en directa. ¡Ojo! Esto lo vimos al ver diodos Zener. Los diodos Zener, al fin y al cabo, en directa son como los diodos comunes. Vimos la función, la curva característica del diodo Zener, que en directa es así y luego en inversa así. Aquí teníamos su tensión de ruptura Zener, que si trabajaba en la región de ruptura, perfecto, pero en directa, aquí teníamos la tensión umbral y cuando polarizamos por encima de la tensión umbral, el diodo también conducía igual que un diodo común. Por lo tanto, el diodo E, si aquí tenemos más tensión que aquí, por encima de los 6 voltios, este diodo, entre este punto y este punto, caería su tensión umbral y empezaría a conducir, se comportaría como un diodo rectificador normal y corriente. Y en el otro, en el diodo de abajo, pues en ese caso el diodo F sí estaría en la región de ruptura. Ya hemos dicho, si aquí hay 6 voltios más que aquí caen 0,6, aquí caen 5,4 y este estaría en ruptura y empezaría a conducir corriente por esta rama. Con lo cual conduce corriente por esta rama y entre este punto y este punto se mantienen los 6 voltios a la salida y el resto de voltaje de entrada caería en esta resistencia, exactamente igual que ocurría antes. ¿Y qué ocurre cuando la tensión de entrada está por debajo de los menos 9 voltios? Pues en ese caso, si aquí hay menos 9 voltios, significa que aquí hay 9 voltios más que aquí. Significa que en este diodo aquí cae más tensión que aquí, por lo tanto estaría en directa. Este diodo Zener se está comportando como un diodo común rectificador, con lo que cae la tensión umbral de 0,6 voltios, como hemos dicho antes, y este otro sí estaría en ruptura, y en él caerían esos 8,4 voltios de ruptura. Por lo tanto, aquí entre este punto y este punto habría esos 9 voltios que están imponiendo esos dos diodos, por lo tanto a la salida entre este punto y este punto habría menos 9 voltios. Entonces se mantendría ese corte en menos 9 voltios, aunque la entrada bajase por debajo de menos 9 voltios. Por lo tanto, este circuito se está comportando igual que este que vimos aquí. Y únicamente necesitamos esa rama con esos diodos Zener puestos de esa forma. Pues bien, para dejar esto mucho más claro, vamos a hacer los ejercicios 17 y 18 de la relación, que son justamente unos circuitos recortadores en los cuales ya veremos la aplicación de esto.